Beata Verónica de Vinasco, conversa de la Orden de San Agustín, 13 de enero. En el camino de Pavia a Milán, y a igual distancia de ambas ciudades, hállase una humilde aldea llamada Vinasco, patria de la religiosa cuya vida de íntima unión con Dios, de visiones, arrobamientos y éxtasis extraordinarios vamos a historiar brevemente. Pertenecía Verónica a una familia de honrados y virtuosos labradores, más ricos en tesoros espirituales que en bienes de fortuna. A duras penas, su padre sacaba del cultivo del campo y de un modestísimo negocio el sustento cotidiano para los suyos. Honrado a carta cabal en las relaciones propias de su humilde posición social, era estimadísimo por su probidad y sencillez admirables. El dominico Isidoro Isolano, uno de los biógrafos de nuestra beata, dice que la delicadeza de su conciencia llegaba casi al escrúpulo, turbándola hasta la ocultación deliberada de cualquier defecto en los animales que vendía. Vivía, pues, Verónica en terreno muy abonado para que en su alma germinaran con vigor todas las virtudes cristianas. Su admirable vida nos dirá con elocuencia cómo esta alma privilegiada aprovechó las lecciones que se le ofrecían constantemente a la vista en su piadosísimo hogar. La precaria situación de sus padres les obligó a dedicarla desde muy joven a las faenas del campo, debiendo terciar y convivir con jóvenes que no siempre eran correctos en conversaciones y entretenimientos, pecando a las veces de mundanos y atrevidos. Sin embargo, nada pudo mancillar el alma purísima de Verónica, estando su espíritu completamente alejado de esos peligros y en continua conversación con Dios y con su Santísima Madre. Al ver su recogimiento, hubiérase dicho que sus oídos estaban totalmente cerrados a los entretenimientos mundanos. Alfabeto misterioso. Esta joven era flor demasiado delicada para poder vivir y desarrollarse en el erial del mundo. Cifrando sus delicias todas en la contemplación de las cosas del cielo, solo podía tener ambiente propicio en los jardines del Señor, en el claustro. Al efecto, siguiendo la voz de su divino esposo que la llamaba así, dirigióse al convento de Agustinas, denominado de Santa Marta, en Milán. Manifestó a la madre priora su deseo de vestir el velo de las religiosas, diciéndole que dentro de los muros del convento quería permanecer hasta el fin de sus días, practicando la regla de San Agustín. ¿Sabes leer, hija mía?, preguntó amablemente la superiora. No, madre, respondió con sencillez la postulante. En tal caso siento no poderte admitir, ya que el saber leer es requisito indispensable para ingresar. Vuelve a tu casa, aprende a leer y entonces con mucho gusto te recibiremos. Verónica, resignada ante esta primera prueba, volvió a su hogar. Ocupábase durante el día en las labores del campo y en los menesteres de casa. Por la noche procuraba aprender a conocer las letras y a juntarlas entre sí, mas no teniendo quien la guiara en esa primaria labor, no pudo lograr lo que tanto ansiaba. Sus esfuerzos resultaron del todo infructuosos. Apenadísima al ver que las puertas del convento se le cerraban por no poder vencer a esa dificultad, dirigióse a la Virgen Santísima, suplicándole que no dejara de acudir en su auxilio. Como las oraciones de los corazones puros y sencillos llegan pronto ante el trono de esa celestial princesa, la petición fue acogida con prontitud. Baja, solícita, de su excelso trono, y aparécese radiante de hermosura a su humilde sierva. Por vez primera, tiene Verónica ante sus ojos una aparición sobrenatural y llena de espanto, cae y da con el rostro en tierra. No temas, hija mía, le dice la Madre de Dios. Quiero evitarte el trabajo de aprender a leer y vengo a enseñarte solo 3 letras, cuyo conocimiento, significado y aplicación bastarán para hacerte eternamente feliz. Estas palabras reanimaron algo a Verónica y al punto preguntó: ¿Quién sois vos? Soy la Madre de Dios. No puedo llegar a creer que la Madre de Dios se haya dignado visitar a tan despreciable criatura cual soy yo. Antes temo que seáis algún espíritu maligno que pretende engañarme. María le dice entonces con inefable dulzura
que impresiona hondamente a Verónica. No dudes más, soy la madre del Salvador. Voy a enseñarte las 3 letras. Mira, hija mía, la primera es la pureza del corazón, que nos hace ver a Dios sobre todas las cosas. Has de procurar que ningún afecto desordenado mancille jamás la blancura de tu alma. Todos los afectos de tu corazón los debes concentrar en un solo amor, amor encendido y constante a mi divino Hijo. La segunda es la caridad. Esta virtud debe enseñarte a no ver los defectos del prójimo, a soportar con paciencia sus molestias y a rogar mucho por él. Nunca te escandalicen las acciones de los hombres. Si ves cometer acciones malas, compadécete de sus desgraciados autores y procura con empeño, por medio de la oración y de la mortificación, ganarlos para mi divino Hijo. La tercera es la meditación diaria de la pasión de mi Jesús, que quiere ser tu esposo. Este es el alfabeto que te conviene saber. Si quieres aprender las otras letras, puedes hacerlo, pero no olvides nunca las que te acabo de enseñar. Dicho esto, desapareció la visión. Desde este momento, Verónica no se cuidó del alfabeto ni de los libros, pero meditó cada día con nuevo ahínco las 3 letras que la Madre de Dios le había enseñado. Al cabo de 3 años, volvió al monasterio de Santa Marta y fue admitida como hermana conversa. El don de lágrimas. Ya desde los primeros días pudieron admirar en Verónica todas las religiosas el modelo acabado del más exacto cumplimiento de todas las obligaciones del noviciado. Los favores del cielo se acumulaban en esta alma privilegiada. El don de lágrimas, particularmente, le fue concedido en grado extraordinario. Ya en público, ya en privado, manaban continuamente de sus ojos copiosas lágrimas. Hubiérase dicho que eran manantiales inagotables, y era tan sin ficción ese continuo brotar, que con solo tratar de contenerlas caía enferma y no se reponía hasta dejar libre curso a la corriente de sus lágrimas. La meditación de los padecimientos del Divino Salvador y la ingratitud de los hombres eran las causas principales de su continuo llorar. Cierto día apareciósele nuestro Señor y le dijo: «Ten por cierto, hija mía, que las lágrimas derramadas en memoria de mi pasión me son muy agradables, pero, a causa del amor incomprensible que profeso a mi madre, las que derrames al contemplar sus propios dolores serán para mi corazón aún más sensibles y de mayor consuelo». Desde entonces, siguiendo la indicación de su amadísimo esposo, Verónica meditó más a menudo los sufrimientos de María Santísima al pie de la cruz y se aumentaron sus lágrimas. La hermana Tadea, religiosa del convento de Santa Marta y confidente de nuestra biografiada, cuenta que más de una vez vio los vestidos que cubrían el pecho de Verónica tan mojados, cual si sobre ellos se hubiera derramado un vaso de agua. El fenómeno crecía en intensidad durante los éxtasis. Alguna vez tuvo la citada hermana la piadosa indiscreción de recoger las lágrimas y en más de una ocasión se vio a un ángel desempeñar el mismo cometido. Ocurrió a veces que durante los éxtasis las lágrimas se le cuajaban encima de los vestidos, semejando preciosas perlas que al cesar el rapto se deshacían y caían al suelo. Verónica, modelo de las virtudes religiosas. Los dones gratuitos de Dios no santifican al hombre, pues la santidad estriba en la práctica de las virtudes. Verónica las ejercitó todas, pero sobresalió particularmente en las que son la esencia de la vida religiosa. Su obediencia era perfecta, por eso fue fácil a sus superiores descubrir las maravillas que la gracia obraba en su alma. Bastaba que la interrogasen, pues aunque le repugnara mucho hacer tales manifestaciones, al punto les abría su corazón, temerosa de faltar a la obediencia que les era debida. Anteponía el acto más sencillo de obediencia a los consuelos espirituales, a la oración y a los coloquios con los ángeles. Solicitó autorización de la madre priora para levantarse 1 o 2 horas antes que las demás hermanas, para entregarse a la meditación en el silencio de la noche, y denegándosele el permiso, recibió la negativa con entera sumisión. Algún tiempo después, díjole a nuestro Señor en una visión: «Hija mía,
muy agradable me es que no te levantes antes del oficio de maitines, ya que la superiora te lo prohíbe. Has de saber que prefiero la obediencia a cuantas oraciones me hubieses hecho, porque los actos de la vida de comunidad son particularmente gratos a mi corazón, sobre todo aquellos que se ejecutan renunciando a la propia voluntad. No fue menos admirable en la humildad. Aunque enriquecida de extraordinarios favores y de delicados carismas espirituales, solía repetir con frecuencia que era una mujer despreciable, indigna de los beneficios de Dios y cargada de crímenes y pecados. Los oficios más bajos, los empleos más viles, eran los de su preferencia. Durante mucho tiempo quiso encargarse del cuidado de las gallinas, contra el parecer de sus hermanas, quienes al verla tan favorecida por el cielo, hubieran querido verla con cargo más honroso. Por el mismo sentimiento de humildad, nunca consintió en cantar con las religiosas en el coro, ni siquiera después que un ángel le enseñó a rezar el oficio divino. Compañera inseparable de las virtudes precitadas fue su gran mortificación. Los ayunos de regla no saciaban su ardiente deseo de austeridad y penitencia. Mostrábase alegre cuando obtenía permiso para no tomar en el día más que pan y un poco de agua. Muchos días se abstenía en absoluto de todo alimento y bebida. Cuando había recibido la Sagrada Comunión, sentía grandísima repugnancia por cualquier comida terrestre. Numerosas visiones y apariciones. Dios promete ensalzar a los humildes y da lecciones de humildad a los poderosos y grandes de la tierra. Vémoslo realizado en esta sencilla monja conversa de San Agustín. Ella, que solo ansiaba esconderse a las miradas de los demás y en todo buscaba el propio anonadamiento, recibió en cierta ocasión de nuestro Señor mismo el honrosísimo encargo de llevar al Papa un mensaje. «Vete a Roma», le dijo, «verás al romano pontífice y le hablarás en mi nombre». Ocupaba a la sazón la cátedra de Pedro el Papa Alejandro VI, a quien la historia señala no pocas debilidades, aún reconociendo en él una piedad sincera y santo celo en el desempeño de su cargo. Verónica tuvo con él una larga audiencia secreta, pero nadie ha tenido jamás referencia alguna de lo tratado. Después de esta misteriosa conversación, el Papa concedió multitud de indulgencias a Verónica y a su convento. Luego la presentó a los cardenales y a los miembros de su corte, diciendo conmovido: «Honren a esta mujer, que es una santa». El espíritu de Verónica no posaba en la tierra y, aunque encerrado en la cárcel de su cuerpo, se cernía constantemente en las alturas. Su trato íntimo con Dios se intensificó particularmente en los últimos años de su vida. Las visiones se repetían casi todos los días, y ya con los ángeles, ya con Jesús, ya con su Santísima Madre, estaba casi en continuo coloquio. En el año 1489, durante la octava del Corpus Christi, vio en la iglesia del convento al niño Jesús vestido de blanquísimo ropaje y rodeado de una numerosa corte de ángeles. El último día de la octava, presentóse con mayor encanto aún. Le acompañaba una multitud de espíritus angélicos, con cirios encendidos, mientras una melodía divina llenaba el templo de inefables y dulcísimas armonías. Una noche que se quedó en la iglesia después del rezo del oficio para meditar, según costumbre, sobre los dolores de la pasión, llenóse de repente la iglesia de resplandor celestial y apareció Jesucristo nuestro Señor cerca del altar, clavado en cruz, coronado de espinas, con el rostro pálido, los labios cárdenos y el cuerpo cubierto de llagas. Esta visión causó a Verónica tan penetrante dolor que se sentía desfallecer, tendiendo a sus hermanas que auxiliarla para que no expirara. Los ángeles cuidaban a la amorosa esposa de Cristo. Durante los 3 años que precedieron a su muerte, todos los lunes, miércoles y viernes, llevábanle un pan delicioso y en cuanto lo gustaba, sentía náuseas de cualquier otro alimento corporal. La ya citada hermana Tadea cayó enferma de bastante gravedad en cierta ocasión. Verónica suplicó encarecidamente al cielo que le devolviera la salud y el mismo día presentóse el ángel con 2 panes. Dio Verónica uno a la enferma, que lo comió
y quedó sana. Durante mucho tiempo fue limosnera del convento. Día tras día y de puerta en puerta, recorría las calles de Milán para atender a las necesidades materiales de la comunidad. Algún tiempo después, se le apareció un ángel y durante 8 días consecutivos le enseñó las rúbricas del oficio divino según el rito romano, con las particularidades que en dicho rezo tienen las diversas órdenes religiosas que usan el breviario romano. La hermana Tadea quiso comprobar el milagro y, al efecto, varios días seguidos le entregó el suyo, cuidando de cambiar las señales. Verónica, que antes ignoraba las letras del abecedario, devolvía el libro con las señales puestas en los sitios debidos para el rezo del día. No se contentó el ángel con enseñar a Verónica cómo debía cantar las alabanzas divinas, sino que se dignó rezar el oficio con ella. El día de Pentecostés del año 1496, algo antes de la hora de nona, la hermana Tadea fue, según su costumbre, a la celda de Verónica. Llamóla varias veces y no recibió respuesta. Observando por una rendija de la puerta, vio que el aposento estaba iluminado con resplandor sin igual. La sierva de Dios se paseaba y cantaba con voz dulcísima. De repente se paró y tras una pausa dijo: «Señor, no puedo seguir, ya no sé lo que viene». Con todo esto, ya habían tocado a nona. La hermana Tadea no pudo ir al coro con las demás religiosas. Una fuerza suave pero irresistible la retenía a la puerta de su compañera. Por fin vino ésta a abrirle. «Dios te perdone, hija, lo mucho que me has hecho esperar», le dijo la hermana. Verónica confesó sencillamente que rezaba el oficio con el mismo Salvador. Y como la hermana le dijese que la había oído pronunciar estas palabras: «Señor, no puedo seguir, ya no sé lo que viene», añadió Verónica que en adelante no se repetiría el hecho, porque el divino maestro le había comunicado la ciencia del breviario y había puesto en su memoria todas las oraciones que tenía que rezar. Comuniones maravillosas, combates con el demonio. Sucedíanse casi de continuo los prodigios en la vida de la humilde Virgen de Vinasco. Estando rezando en su celda una noche de la octava del Corpus Christi, oyó una voz que le dijo: «Levántate, hija mía, y prepárate para recibir el Santísimo Sacramento que el Señor te envía». Estas palabras abrazaron de amor el corazón de la beata. Al mismo tiempo, vio a un ángel que, rodeado de una aurora luminosa, se acercaba a ella, teniendo en sus manos el cuerpo de nuestro Señor. Lo depositó en los labios de Verónica y desapareció. A la mañana siguiente se acercó aún Verónica a la sagrada mesa con sus compañeras y contó este día entre los más felices de su vida, porque tuvo el singularísimo favor de comulgar 2 veces. No podía por menos de provocar las iras del infierno la santidad de esta alma que tan íntimamente vivía unida a Dios y en constante comunicación con los ángeles. No solo fue tentada muchas veces, aunque inútilmente, sino que quiso valerse el demonio de todos sus maléficos artificios para hacerla consentir en alguna falta. Trató de espantarla con terroríficas visiones y hasta llegó a maltratarla brutalmente, castigando su cuerpo con dureza. Algunas veces la lanzó desde el piso superior de la casa, por la caja de la escalera, al entresuelo. Un día, mientras Verónica subía al piso, hizo desplomar la escalera, quedando envuelta entre los escombros con graves contusiones. En un viaje, ordenado por la obediencia, el demonio se apoderó de ella y la lanzó a un precipicio, y costó no pocos apuros a sus compañeras poder sacarla. Otro día, al salir de la celda, saltó el demonio a las espaldas de la santa. Cayó ésta al suelo como oprimida por un enorme peso, y Satanás cebó su rabia en ella, propinándole fuertes golpes en la cabeza. «Yo creía», decía Verónica al relatar el hecho a la madre priora, «yo creía que me daba con una masa de hierro o con una dura piedra». Santa muerte de Verónica. La paciencia heroica de esta Virgen singular hizo inútiles los esfuerzos del infierno, y tantos combates tan valerosamente sostenidos solo sirvieron para acrecentar sus méritos. Por otra parte,
El buen Jesús no estaba ausente de esas lides, las contemplaba gozoso y fortalecía el corazón de Verónica, inundándolo de consuelos celestiales. Aparte de las visiones de que hemos hablado, el Señor manifestó a su sierva en una serie de éxtasis diversas acciones de su vida mortal, con circunstancias que no constan en los santos evangelios. Por último, después de una vida del todo celestial, llegó para Verónica el fin suspirado del destierro, para gozar de Dios en visión eterna, presagio de la cual habían sido las numerosas que había tenido en la tierra. Dios permitió que pasara el purgatorio de una enfermedad que le produjo sumo enflaquecimiento y debilidad, sin que por eso omitiese la observancia de ningún punto de las reglas. Conoció por revelación la hora de su muerte. Acaeció esta en el año 1497, a los 53 de edad y a los 30 de vida religiosa. No tardó Dios en manifestar acá en la tierra el gran valimiento de su sierva allá en el cielo por medio de numerosos milagros. En 1517, 20 años solamente después de su tránsito, el Papa León X autorizó la celebración de su fiesta en el convento de Santa Marta, y Benedicto XIV, en 1749, inscribió su nombre en el martirologio romano. La orden agustiniana celebra su fiesta el día 28 de enero.